qué se sentía al apretar el gatillo y ver caer una línea de enemigos en segundos. Los ametralladores del MG-42 en la Segunda Guerra Mundial no tenían que adivinarlo. En el instante en que abrían fuego, su posición quedaba al descubierto y todo el campo de batalla centraba la atención en ellos. Pero eso no era lo peor. Más allá del peligro directo para la vida y la conciencia sobre lo que hacían con personas que recibían el nombre de enemigos, a veces los ametralladores recibían órdenes de realizar acciones que intentarían olvidar el resto de sus vidas. Hoy tenemos una de esas historias para concluir. Analizaremos cómo era realmente la vida de un soldado que manejaba el tristemente célebre MG-42 durante la guerra, cómo combatían, cómo utilizaban el arma y por qué era mucho peor que portar un simple fusil de infantería. De todo el armamento utilizado en la guerra, pocos dejaron una huella como el MG-42. Los aliados pusieron muchos apodos al armamento alemán, por lo general burlones para minimizar su efectividad. Sin embargo, a diferencia de Dornier o Mimi Chillones, Sierra de Hitler no sonaba ni remotamente a broma. Ese nombre pegó por la velocidad frenética del arma, especialmente para la época, alrededor de 1200 disparos por minuto, lo que equivalía a 20 balas por segundo. El sonido reconocible de una ametralladora no se oía. Las balas se fundían en un zumbido casi continuo, no en ráfagas. ¿Cómo lograron los alemanes crear un arma adelantada a su época? El MG-42 no fue el primer intento de Alemania de desarrollar una ametralladora moderna. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibió al país fabricar armamento pesado. Pero en los años 30, Alemania ignoró discretamente esas restricciones y empezó a reconstruir su ejército. Por entonces, aún usaban el MG-08, una pesada máquina refrigerada por agua de más de 40 kilogramos, vestigio de la guerra de trincheras y nada adecuada para el combate móvil estilo Blitzkrieg. En 1930 se desarrolló el MG-13, más ligero, de refrigeración por aire, con mayor movilidad, y un cargador pequeño de 25 balas que se vaciaba en poco más de 2 segundos. Luego, en 1934, llegó el MG-34, un gran adelanto. Funcionaba con cinta de munición, tenía cambio rápido de cañón, podía usarse con bípode o montarse en trípode, tanques, autos e incluso aviones. Era preciso y versátil, sentando la base del concepto de ametralladora universal todavía vigente en los ejércitos actuales. De hecho, fue la primera ametralladora universal del mundo. Si el MG-34 era tan bueno, ¿por qué buscar un reemplazo? El problema estaba en que era caro, lento de fabricar y poco confiable en condiciones de campaña como barro o heladas. Para construir uno se requerían cerca de 150 horas de trabajo humano. Los operadores debían limpiarlo y lubricarlo con esmero en combate para evitar fallos. Era un arma sobresaliente, pero no apta para la producción masiva acelerada de la guerra. Por ello se encargó a los ingenieros alemanes crear un arma mejor y más barata de fabricar. Así nació el MG-42. Se emplearon piezas estampadas, acortando el tiempo de producción a la mitad. Soportaba mucho mejor el barro y el frío, tenía aún más cadencia y era mucho más fácil de construir en masa. Al final de la guerra se fabricaron más de 400.000 ejemplares. Su base de diseño sigue vigente, incluso hoy, en el MG-3, adaptado a la munición de la OTAN. Sin embargo, la clave de la efectividad del MG-42 no residía solo en lo técnico, sino en la táctica alemana. El pelotón de infantería se organizaba literalmente en torno a la ametralladora. No era un apoyo para los fusileros, sino que los fusileros existían para apoyar al arma y a su equipo. El ametrallador proveía la mayor parte del poder de fuego. Cada pelotón constaba de 10 hombres. En el centro estaba la tripulación de 3, el ametrallador con el MG-34 o 42 y un tambor de 50 balas, armado además con pistola. El ayudante encargado de alimentar la ametralladora, recargar, limpiar fallos y cambiar el cañón, portando tambores y una caja de 300 cartuchos, usualmente solo con pistola. Y el cargador, con un fusil Kar-98 corto y al menos 2 cajas de 300 cartuchos cada una. Juntos,
podían cargar 1.800 cartuchos, un peso considerable. Los otros 5 eran fusileros más el jefe de pelotón, cuya misión era proteger la ametralladora y dirigir el movimiento bajo fuego. Al atacar, avanzaban en vanguardia, suprimiendo al enemigo. En defensa, cubrían los flancos para proteger a la tripulación. Pero estar en el punto de mira del campo convertía al equipo de la ametralladora en el blanco más obvio. El enemigo sabía perfectamente de dónde provenía el mayor peligro, y el MG-42 con su velocidad, 20 balas por segundo, era fácilmente localizable para francotiradores, morteros y tanques. Estar en la posición de la ametralladora era una dura prueba. El cañón debía cambiarse cada 250 disparos para evitar daños. Un equipo experto podía hacerlo en segundos, pero en esos momentos el enemigo intentaba avanzar y atacar. Desde su lado, el fuego nunca cesaba y podía reanudarse en cualquier momento. La ametralladora podía usarse con bípode, disparar desde la cadera, sobre el hombro del ayudante o montarse en trípode. En este último caso, se volvía aún más letal. El afuste. La FET-42 tenía un mecanismo incorporado para mover automáticamente la ametralladora horizontalmente durante el disparo. Se podía definir el sector de tiro, montar óptica e incluso disparar por medio de una cuerda desde un refugio. Esta plataforma era especialmente eficaz en defensa. Incrementaba el alcance y la precisión del fuego. Menos conocido es que los ametralladores alemanes del MG-42 infligieron mucho más daño de lo que la mayoría podía concebir. Un fusilero corriente con cerrojo disparaba decenas de veces en combate, pero los de MG-42 gastaban miles de balas, deteniendo asaltos enemigos una y otra vez. Un ejemplo, los ametralladores en Omaha Beach. Veteranos cuentan que dispararon miles de balas un solo día, llegando a matar personalmente centenares de enemigos. Esas imágenes los acompañaron toda la vida. En el frente oriental era aún peor. Las olas humanas soviéticas asaltaban posiciones alemanas durante horas desesperadas. Muchos ametralladores terminaban psicológicamente destrozados. Algunos incluso perdían la razón tras esos combates, incapaces de soportar lo que habían hecho. Todo eso era terrible, pero aún era combate. Lo más traumático llegaba con órdenes no relacionadas con el enemigo armado. En los territorios ocupados, los ametralladores a veces se empleaban en operaciones punitivas para suprimir la resistencia y aterrorizar a la población. Los ataques partisanos en ciertos países llevaban a los alemanes a ordenar represalias. 100 civiles por cada soldado muerto, 50 por herido. Y normalmente eran los ametralladores quienes se usaban por su efecto psicológico masivo. Pero esto también se dirigía en sentido opuesto. Imagina, eres un soldado defendiendo tu país contra la infantería enemiga. Es terrible, pero al menos es guerra justa. De repente, el comandante ordena abrir fuego sobre una multitud de civiles en las calles, personas inocentes en el conflicto. Hubo ocasiones en que el número de muertos así llegaba a miles. Los ametralladores literalmente trabajaban todo el día, y después de eso jamás volvieron a ser los mismos. Al final de la guerra, los aliados comenzaron a capturar MG-42 y los enviaron para estudio a sus países. Estados Unidos intentó fabricar su propia versión, la T-24, pero nunca llegó a igualar el diseño alemán original. Incluso casi un siglo después, el corazón del MG-42 vive en el MG-3, que aún utilizan ejércitos de la OTAN alrededor del mundo. Si te ha gustado esta historia, considera suscribirte. Apenas estamos comenzando.